Ya hemos orado, ¿verdad? Para la clase. Entonces, ya tomamos un tiempo para comer aquí en el instituto. Creo que ya podemos continuar con el repaso. Ya comenzó la grabación para los que no pueden estar en este momento conectados. Y básicamente, solo puedo recordar, este tiempo, al igual que el día de mañana, nos va a servir para repasar los ejercicios que ya hemos visto. Quizás resolver dudas, sí, pero más que eso, simplemente es ver dónde está nuestra fortaleza, dónde están nuestras debilidades, en cuanto a los ejercicios. Y bueno, la dinámica de la clase es muy sencilla. Cada uno va a tratar de resolver algún ejercicio, y podemos hacerlo quizás voluntariamente para que sea más sencillo y ameno. Y bueno, los demás también podemos tener como cierta participación para que no sea pues tan pesado. ¿Parece bien? Entonces, ya hemos orado, hermanos, por la clase, entonces creo yo que podemos continuar. Básicamente, el primer capítulo ahí de la lectura del hermano Reffen hablaba sobre, ¿se acuerdan? El alfabeto. La primera lección hablaba sobre el alfabeto. Creo yo, hermanos, que no hay tanta necesidad de repasar el alfabeto. ¿Alguien de ustedes tiene problemas, dificultades todavía con escribir el alfabeto y distinguir las letras? ¿Alguien? Si no, no veo la necesidad de repasar eso. Pues. Tiene dificultad con el alfabeto. ¿Alguien? ¿O ya es algo que puede dominar? ¿Todo bien ahí, hermano Josué, hermano Daniel, con el alfabeto? Sí. Aquí, hermano América. Entonces no veo la necesidad, ¿no? Si usted pues necesita repasarlo, quizás pueda hacerlo por su propia cuenta. Ok, entonces creo que básicamente el siguiente paso, que fue la segunda lección, cuando hablamos de los sustantivos, básicamente es recordar cómo se declinan los sustantivos. Y bueno, ¿se acuerdan? Hubo dos, ¿qué serían? Dos paradigmas, es la palabra. Hubo dos paradigmas que el hermano Josué nos mostró en las diapositivas. Número uno fueron las declinaciones y los casos a través de la palabra logos, grafé y ergon. ¿Se acuerdan? Masculino, femenino y neutro. Y el hermano nos especificó básicamente las terminaciones. Pero después de eso, el hermano básicamente mencionó los 4 casos principales, singular y plural, y las terminaciones, que básicamente son las que debemos conocer y dominar. Y bueno, ¿alguien quisiera comenzar ahorita tratando de escribir lo que recuerda sobre cómo se declinan básicamente ese paradigma, lo que el hermano llamaba 2, 1, 2? ¿Se acuerdan? 2, 1 y 2. Entonces tenemos el nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Todo este es singular. Y luego tenemos el plural, ¿no? Igual nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Alguien quisiera, hermanos? El primero. Solo es la terminación, recuerda, de la última consonante. Esa fue la clave que nos dio el hermano Josué, ¿verdad? La terminación de la última consonante. ¿Verdad? Igual los demás pueden ir pensando cuál van a querer, hermano Josué, hermano Daniel. El neutro, hermano Marcos, ¿quiere que le dibujemos ese aquí o simplemente lo que vayamos anotando? No, quiero que lo escriban ahí en su pizarrón.
el que quieren escoger. Omicron sigma, Omicron upsilon, omega, Omicron nu, sigue el plural. Nominativo. ¿Alguien quiere ayudarle con el nominativo plural que le falta a la hermana? Es iota. Iota o microiota, siguiendo el que usted puso. Sí, ahora, gracias, hermana Blanca. Ahora, ¿se acuerdan lo que les mencionaba? El hermano nos dio dos paradigmas. Uno es básicamente, ¿verdad? Las palabras logos, logo, 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 logo y logo, logo y logos. ¿Se acuerdan? Sí. Y luego nos dio a grafeno y todo lo más, y lo vemos. Entonces, nos dio dos paradigmas. Entonces, tiene validez, está bien. Pero para hacerlo más sencillo, ¿te acuerdas? El hermano simplemente nos dio uno donde era solamente la última letra, por decirlo así, o en este caso sería upsilon, omega min, iota, y bueno, básicamente la última. ¿Se acuerdan? Cualquiera de las dos maneras son válidas. Si para ustedes se le facilita esta, está bien. Si usted dice, yo quiero hacerlo más sencillito, solamente usando la última letra, está bien. ¿De acuerdo? Solo quiero dar esa aclaración. Muy bien. ¿Quién quiere tomar, hermanos, el femenino? ¿Alguien? Ok, hermano Daniel. Ahí está. Gracias, hermano Josué. Bueno, si lo alcanzan a ver bien. Sí, hermano. Sí, así es. Ahí está. Bueno, hermano, voy a hacer la mía nada más, pero bueno, ya lo hice muy arriba. Adelante, hermano. Sería, aquí no es, pues no es nada en plural. Aquí sería sigma. Aquí sería, si no recuerdo, si mal no recuerdo, bueno, me acuerdo del acusativo que era nu. Este sería iota con tilde. Este sería omega nu. Ok. Acusativo. Bueno, estos ya no los recuerdo. Estos tres. Bien, ¿alguien quiere ayudar, hermano Daniel, ahí en completar los que nos faltan? Falta el dativo singular, dativo plural y acusativo plural. Ok. Josué lo va a hacer. Está bien. Vamos en el femenino. Sí. Sí, No estás un poco más. Sigma y acusativo. No. Okay. Si no me equivoco, era así, hermano.
Ok, está bien. Sí, sí. Básicamente, el hermano Daniel comenzó con el paradigma de simplemente la terminación o de la última letra. Y hermano Josué, lo complementaste o lo terminaste con el paradigma que nos da con las palabras, ¿no? Sería grafé, ¿verdad? Ese no tiene. Grafés, ahí está la sigma en genitivo singular. En el dativo singular, grafé con iota suscrita, creo que sí, es el que pusiste, o simplemente puede ser la iota, que es la última letra. Acusativo singular lo puso el hermano bien. Y luego el plural, en vez de ser logoi, es el plural, nominativo plural masculino, pero grafai es el nominativo plural del femenino. Y está bien, ¿verdad? Iota con un acento lo puso el hermano. Está bien. Genitivo plural, omega nu, dativo plural, iota sigma y acusativo alfa sigma. ¿Está bien, hermanos? Creo que es aceptable y lo pudieron complementar. Nos queda el último, hermanos, el neutro. No es tan difícil porque algunos de del neutro se parecen al masculino. Adelante, hermano. Porque la terminación es eta alfa. Y siempre va a ser así. Pero pongo la letra como ¿está mal? No, no está mal. Ponen la rayita ahí. ¿Cuál te falta, hermano? Nominativo plural del neutro. Ándale. Sería alfa, omega nu, alfa sigma y alfa. Bien, creo que está bien. Correcto. Sí. Entonces, creo que no es difícil, ¿no? La declinación, ¿verdad? De los sustantivos, masculino, femenino y neutro. Y bueno, creo que nada más es cuestión de un breve, pequeño repaso para que lo tengan. Y como fue de las primeras clases, pues yo creo que eso es lo que ha ayudado, ¿no? Para que puedan recordarlo. ¿Se acuerdan también, hermanos? Creo que era la lección 3. Vimos sobre el artículo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto sobre el artículo y la declinación de cómo se declina un artículo. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablamos del artículo y los pronombres relativos? ¿Cuál es la distinción? ¿Cómo distinguimos, hermanos, a un artículo y de un pronombre relativo si realmente se declinan igual? ¿Cómo? El pronombre relativo, si no recuerdo, tiene acento y tiene espíritu áspero. Ok, muy bien, ¿verdad? Comúnmente el relativo va a tener un acento y un espíritu siempre, ¿verdad? Un espíritu áspero, un espíritu rudo, siempre lo va a tener. Ahora, hermano, el pronombre, el artículo, que básicamente es una manera de establecer, ¿verdad? También
un pronombre, pero el artículo como tal, ¿tiene o no tiene acentos? Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí tienen y otros no tienen, y eso es lo que habíamos visto, lo que hemos estudiado. Algunos tienen acento, pero difícilmente la mayoría tiene un espíritu suave o acento, pero jamás espíritu rudo con un acento. Y básicamente esa combinación es lo que hace que distingamos el pronombre relativo. Entonces debemos poder saber declinar el pronombre personal y el pronombre relativo, porque se escriben básicamente igual. Entonces, igual, hermanos, pueden ahí anotarlo en su pizarrón. Tenemos el masculino, el femenino y el neutro. ¿Cómo se declina el artículo? ¿Alguien quiere comenzar, hermanos? Con el artículo. ¿Quiere comenzar el masculino? Si quiere comenzar el femenino o el neutro. Es muy sencillo, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes con algunos sustantivos, con algunos adjetivos. Es cuestión de recordarlo. Igual la terminación es exactamente la misma. Con el ¿Podría yo ser el masculino? Bien, mano, adelante. El masculino. El de pronombre relativo. El artículo, solamente espíritu suave o acento, pero nunca ambos. Muy bien, sí se distingue aquí en la pantalla. Entonces es sencillito, ¿no? Tenemos ahí el artículo. Sí. Nada más, hermano, nada más. Lo único que sí a veces se me dificulta Sí. es en los acentos. Ok. Cuándo ponerlos en sí. Pero de lo que me acuerdo, creo que sí es así. Lo único que me falla a lo que yo creo es los acentos. Ok, muy bien. Sería básicamente los acentos, ¿no? Entonces, tenemos ahí Omicron, ¿verdad? Nominativo singular, está bien. Tau, Omicron Upsilon, acento circunflejo sería lo que lleva. Nominativo singular, está bien, ¿verdad? Omega, iota suscrita. Con acento circunflejo, luego terminación Omicron I, acusativo singular, y el plural pues sencillo, ¿no? Tenemos Omicron iota, omega ni, omega iota sigma y omega upsilon sigma. Está bien, mano, está bien, es correcto el paradigma. Muy bien, ¿alguien quiere complementar el femenino? Paradigma de femenino.
Sí, adelante. Ujú. Bueno, si no se acuerda el acento, pues no sé, pero por lo menos cómo escribirlos. Definitivo. Ok. Ujú. Bueno. Está bien. Entonces, recuerda, femenino va a usar la eta o la alfa, una de dos. Y uso das, es más bien la eta, usa esta con eta. Guardan una consistencia. Sería test, el tiempo que será completo, igual que estamos aquí, ¿verdad? El genitivo. Igual que el genitivo singular. Luego T, eta y otra suscrita, nominativo plural, en vez de, perdón, acusativo, ¿verdad? Sí está bien. Nomás sería aquí la eta. Y luego aquí, alfa iota, está bien, pero nominativo plural. Luego para el singular, pues nada más sería tau, omega ni, complejo. Y luego TAS está bien, el acusativo plural, TAS está bien. Es correcto. Entonces nada más sería como repasar la vocal ¿no? que se está empleando ahí para el artículo. ¿De acuerdo, hermano Daniel? ¿Te queda el último, el neutro? ¿Ok? Sí, solo no recuerdo aquí si lleva, ¿dónde lleva creo que Lleva un circunflejo, iota. Está bien. quítale. Dativo plural. Nada más que el acusativo plural no sería ta. Un acento acusativo plural. Ta. Es igual que con el nominativo plural. De la misma manera. Alfa con acento. Sí. Ese mero. Acusativo plural sería alfa con acento. Es que creo que Dani dice que se confundió porque en el libro Sí. sí viene al revés en cuanto al genitivo y al acusativo y creo que lo hizo al revés. Ah, ok.
En el libro creo que sí, en el libro está al revés, en el libro nos los pone diferente, pero ya en las diapositivas del hermano Josué, pues está Sí. de esta manera. Era un poquito diferente. Sí, en el libro está primero el acusativo y al final está el genitivo. Ahí, ¿no? Ok. Oh, sí, es por el orden. Sí, básicamente sería el orden. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Pues básicamente es que distinga, ¿no? Dativo, acusativo aún, aunque no. Sí es cierto, el orden es diferente, pero el punto es aprender, ¿verdad? El caso, ¿no? Cómo se escribe cada caso. Y por eso lo escribiste así, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, con relación al pronombre relativo, hermanos, básicamente, pues cambiaría el acento, ¿no? Básicamente el acento, por lo menos domina la escritura del artículo y no significa que el pronombre relativo no debamos aprenderlo, especialmente por el asunto de los acentos, pero por lo menos sabes cómo distinguir un pronombre relativo, ¿de acuerdo? Por lo menos sabes cómo distinguir un pronombre relativo. El siguiente punto, hermanos, que habíamos estudiado, ¿te acuerdas también? Era de las preposiciones. Vimos algunas preposiciones y algunas conjunciones, algunas preposiciones, algunas conjunciones. El gráfico que emplea, ¿verdad? El hermano Refe, el hermano Alan Black y otros más, hermano Davis también, es lo que llaman el círculo espacial. Para algunos creo que fue complicado ese círculo, pero la idea de ese círculo es ilustrar las funciones de cada preposición y a la vez grabar con qué casos funciona cada preposición. Algunos solamente funcionan con una sola preposición y otros tienen varios casos con los que trabajan, con los que funcionan. Y la idea es distinguir, ¿verdad? ¿Cuáles son esos casos? Y a base de eso, la traducción que puede tomar. La traducción. ¿Cómo les va o cómo les fue, hermano, con ese círculo espacial? ¿Creen que es algo que necesitamos repasar? Si se acuerdan cómo era, pueden escribirlo una vez más, como la pruebita pasada. ¿Cómo les fue con ese gráfico? Pues todavía batallo un poquito con el círculo, más que nada porque si son varias las preposiciones. Y sí, esa es la que más me ha costado aprenderme o sí, pues aprendérmela y memorizarla. Bueno, hermano Daniel, ¿cómo está ahí? ¿Cómo estás? Ese sí de plano lo he repasado muy poco. No, casi no lo he repasado. Y no he hecho, no me lo he aprendido. Sí, pues básicamente, hermanos, a diferencia del vocabulario, que es más amplio y más grande, las preposiciones comúnmente las que vieron son las que van a ver. O sea, esa lista creo que eran como unas 15, 10 aproximadamente. Más o menos, esa es la lista de los que van a ver, ¿verdad? En una lectura de un diateque en griego. Entonces, dominar esa lista que nos da el autor, pues nos abre un gran rango, ¿no? Para poder traducir. Manda, hermana América. Debemos aprendernos el círculo tal cual, o sea, para el listado que aparece ahí, que es cada palabra. Sí se necesita aprender bien el círculo, porque ilustra, quizás no es sabido, ¿no? Pero a lo mejor puede haber otro método para memorizarlo, para aprenderlo. Puede ser, tal vez alguien puede pensar en algo más. Pero por lo menos hasta ahora eso ha sido como un estándar para aprender eso de las preposiciones. Pues sí se necesita aprender el círculo,
su significado. O sea, con qué casos trabaja y su significado. Entonces, sería básicamente... Nos explica la función de las preposiciones, ¿verdad? Ese círculo, o nos ilustra las funciones de cada preposición. Sí, nos ayuda para saber la función. Recuerda que las preposiciones dirigen el sentido y la idea en una oración. Básicamente eso es lo que hacen, ¿no?, las preposiciones. Nos ayudan en darnos sentido, dirección en la oración. Las conjunciones más bien unen ideas, hacen ciertos contrastes, contraponen, ¿verdad?, un mensaje. A diferencia de la preposición, puede extender una idea, quizás subordinarla, no sé, nos ayuda, ¿no? Las preposiciones son muy propias para bosquejar, ¿verdad? Cierto libro o capítulo nos ayudan bastante en ese sentido. Bueno, hermanos, entonces quizás esto de las preposiciones lo podemos dejar para mañana, para que lo repasen, lo vean, y ya mañana podemos hacer un repaso, ¿verdad?, sobre eso. También, bueno, debes dominar por lo menos la lección 1 o 2, me parece, donde explica el hermano básicamente cuál es la función, hermano, de cada caso. Básicamente esa es la idea, ¿no?, de que a la hora de identificar el caso de un sustantivo o un adjetivo, sepamos qué función está realizando. Pues el hermano al inicio había hablado sobre el nominativo, ¿se acuerdan? Nominativo. Habló sobre el genitivo, habló sobre el dativo y el acusativo. ¿Qué nos indica, hermanos? Si encontramos un nominativo en una oración, ¿qué nos indica el nominativo? Sustantivo. Nos dice, ¿verdad?, quién es o qué es el sujeto en la oración. El núcleo de quién se está hablando, ¿no? El genitivo. Creo que es de origen o pertenencia. Origen y pertenencia, ¿se acuerdan? Describe o limita al sujeto. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hace el genitivo, describe. Nos describe algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El banco, verde, el banco es verde, amarillo, café, nos da una descripción. El evangelio de vuestra salvación nos da quizás una descripción, o está limitado también al sujeto. El dativo, hermanos, ¿qué nos explicaba el dativo? El objeto indirecto. Muy bien, puede indicarnos el objeto indirecto o complemento indirecto. O un complemento, ¿verdad? Complemento en la oración. Comúnmente puede indicar simplemente el objeto indirecto. O a rasgos generales, hermanos, el complemento, ¿verdad? Un complemento del sujeto aquí. El acusativo, pues, llega a ser lo contrario, ¿no? Es el objeto directo. O también otro complemento. Comúnmente lo encontramos aquí, objeto directo. ¿Ok? Muy bien, entonces si entendemos básicamente esas funciones, a la hora de tratar de explicar una frase, una traducción, pues ya eso es una gran ayuda, es una gran ventaja. ¿Ok? Tenemos todavía, hermanos, unos pequeños minutitos, creo que podemos terminar repasando básicamente cómo distinguimos, hermanos, el uso de un adjetivo. ¿Se acuerdan? 3 usos, hermanos, de un adjetivo. Encontramos un adjetivo, 3 funciones. Yo tenía una duda en eso de, bueno,
Una pequeña duda ahí en el nominativo y en el genitivo. Sí. Porque el nominativo, pues es el sujeto, ¿no? El núcleo de la oración. Y el genitivo, pues, como dice, lo describe, lo limita. Y más comúnmente lo podemos encontrar en la oración o identificar porque viene con de esto, como usted dijo, el evangelio de nuestra salvación. Pero entonces el sustantivo muchas veces lo encontramos como, bueno, a veces ya en la traducción yo tengo problemas, a veces al los identifico, ¿no? Por la declinación, por cómo se declina, pero a veces al poner vamos a decir, el vaso, o en otras se le puede poner al vaso, no sé, me confundo entre genitivo y nominativo, no sé, en eso me confundo. Ok. Sí, recuerda, hermano, la distinción, cuando estás leyéndolo, ¿verdad? En griego, la distinción va a ser la terminación. En vez de logos, va a decir logo, de la palabra. El poder, o dunamis, el poder de la palabra, logo. O dunamis logo, el poder de la palabra. O sea, ya te está describiendo algo del poder. Hay poder en la palabra, ¿no? Hay una descripción ahí. Entonces, lo encuentras por la terminación. Y lo otro es, si acaso quizás estás preguntando por la manera en que la manera estándar, por decirlo así, en que lo estamos tratando de traducir, pues comúnmente es la palabra de o la palabra desde. Desde. Y sí implica un origen o una descripción, una limitación. Sí. Gracias, hermano. ¿Habrá otra duda, hermanos? Pregunta, aclaración. Sí. Ok. Sí, recuerda que dativo, dentro del mismo dativo, hay otras dos funciones, ¿te acuerdas? Una función locativa y una función instrumental. Entonces, esas palabras que está mencionando la hermana América nos ayudan a distinguir, ¿verdad? La función que tiene. Así como, por ejemplo, estábamos por entrar en ver las funciones de una, o sea, por regla general sabemos que un adjetivo describe algo de un sujeto. Pero al estudiar el mismo adjetivo como tal, encontramos que tiene varias funciones por sí mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente funciona como un atributo, habíamos visto, un atributo puede especificar el predicado, función predicativa, o puede llegar a ser el mismo sustantivo en la oración. Ahora, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que dominar aquí, hermanos, es distinguirlos. Según el orden del artículo, el adjetivo y el sustantivo, ¿qué función tiene? Eso es la parte que nos toca a nosotros, saber qué función tiene según el orden, la posición del artículo en relación al adjetivo y en relación al sustantivo. ¿Ok? Y son las cosas que tenemos que, pues, conocer, dominar bien. Y bueno, quizás podemos verlas el día de mañana también para seguir repasando esto. Bueno, hermanos, no olviden también repasar, estudiar cómo se declinan los pronombres demostrativos. Habíamos hablado de jutos y ekeinos, ¿se acuerdan? Ekeinos. Entonces, ahí esas dos palabras que al final de cuentas las terminaciones son las que nos ayudan, ¿verdad? Bastante si ya las hemos memorizado desde el principio. Y bueno, eso es lo que pudiéramos dejar pendiente para el día de mañana, el círculo espacial y si acaso algunas palabras del vocabulario para repasar, que pueden venir también en el examen.
¿Alguna duda, hermanos? ¿Aclaración? Sí. Sí, hay una sección para traducir, pero la traducción básicamente son de palabras del vocabulario que ustedes ya han memorizado. Sí. Así es. ¿Algo más, hermanos? ¿Todo bien, entonces? ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, no parece mucho, pero yo creo que sí es algo, ¿no? Entonces, les encargo eso, por favor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.